fuera el oscurantismo, y el Renacimiento, y Guaraguara, hasta llegar a lo moderno. Pero ahora resulta que yo no sé si soy moderno o soy posmoderno. Según los teóricos, entonces, a lo moderno, y yo vivo en una época, o sea, no lo uso, pero conozco por mi hija que tiene toda la tecnología de punto. Aunque no sepa yo usarla, yo recurro a ella para que ella me arregle mis problemas. Entonces yo vivo en una época moderna o posmoderna. Y si yo llego a vivir más años, o mis hijos van a vivir en la postmoderna, o la ultra, o en la mega, o en la bit, o en la tera moderna. ¿Qué palabras vamos a tener que inventar para el after? Bueno, así rápido, alguien dice que hay una situación postmoderna. La modernidad se definió, se puede definir como la creencia de que íbamos hacia un avance. O sea, la modernidad cree en la revolución, la ciencia, el progreso. Entonces, cada año, por decirlo de una manera un tanto simple, pero para explicarnos, avanzamos hacia esa meta. En algún momento nos dimos cuenta, o pensamos, o fantaseamos de que no era cierto, que íbamos hacia nada mejor. Entonces se empieza a hablar de que hay una situación postmoderna, que a lo mejor el avance de los días o de la historia no tiene ningún caso, no lleva ninguna finalidad. O sea, como quien dice, como decirlo simplemente, no vamos a nada. Entonces cuando, por ejemplo, poblaciones enteras pueden creer que el día a día, como los mexicanos, ¿verdad?, que su día a día no llevan a nada, que nomás estamos aquí para ver cómo sobrevivimos mañana, o a ver qué chingados nos entrega mañana los periódicos, pues se usa el término posmodernidad. Estamos en un momento posmoderno, o sea que ya no creemos en el progreso, en el avance, sino que pensamos que esto es todo. No es el único uso de la palabra posmoderno, pero es uno de ellos, y creo que nos podría ayudar a entendernos. Es decir, posmoderno, si por ejemplo yo como artista creo, no que mis obras son parte de una evolución humana, la evolución de la conciencia o lo que sea, sino que creo que mis obras en realidad podrían ser otras, que no tienen mis videos, mis libros no tienen ninguna función social, sino que, bueno, son obras estéticas, es todo. Entonces dirían Heriberto, es un postmoderno. O sea, ha dejado de creer en todo esto. Que no es que yo diga que el progreso exista, sino simplemente para entenderlos en términos, eso es lo que moderno o postmoderno significaría. De acuerdo a todo lo que has estado mencionando, ¿tú no crees que a partir de la postura que estás dando acerca de lo que es la repulsión y el encuentro, que es constante todo el tiempo, que no es necesario una revaloración, una refundación del lenguaje? Porque, por ejemplo, hablar de cultura implica que el más poderoso se apropia del término, le da un significado, lo aplica y la gente le cree y la mayoría sigue el concepto de cultura que está, como dices, ¿no?, de impuesto porque así es, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, la palabra amor ya no es lo que significaba antes, ¿no? La palabra literatura, por ejemplo, cualquier manual que uno se encuentra en los consultorios médicos, ahí dice que la literatura, hay literatura suficiente para abundar en cierto tema de medicamentos. Entonces ahí la palabra literatura ya perdió todo el contexto cultural o todo el contexto histórico al cual estábamos acostumbrados desde hace mucho tiempo. La literatura era algo más allá que solamente leer un panfleto o un manual técnico o lo que sea. Los productos Avon están llenos de literatura, ¿no? Y así, o sea, las palabras funcionan hasta que dejan de funcionar. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo, estamos en un tiempo de reinventar los términos, tratar de no usar las mismas palabras porque las palabras ya se desgastaron, ya perdieron sentido. Entonces es justamente el tiempo en que estamos viviendo, y yo creo que de ahí podemos partir de un concepto de posmodernidad, en un momento de darle un nuevo sentido a las palabras, porque las palabras nos definen. Nosotros somos lo que hablamos, nosotros somos lo que pensamos, y la manera como construimos nuestro propio interior y nuestra propia realidad. Y nuestro cuerpo también. Sí, y no como en el sentido nostálgico, ya no significa literatura, sino precisamente redefinir la literatura. O sea, como tú creas como agente poético, que esa comunidad o tu propio cuerpo necesita
dirigirse a dónde. O sea, esta concepción de la literatura, según yo, ¿a dónde me llevaría o a dónde nos llevaría? O sea, que pensar en lo ético, ¿no? O sea, ya no pensar, por ejemplo, el arte, que eso es una manera moderna de pensar el arte, ¿no? El arte como un fenómeno estético. O sea, voy a hacer una obra de arte y voy a pensar de manera estética. ¿Cómo estéticamente la resuelvo? Eso es moderno. Por ejemplo, pensar las cosas éticamente. ¿Qué quiere decir? Resalto, porque esta palabra ética significa muchas cosas, pero ahora en este momento podemos comunicarnos quizás queriendo decir qué tipo de sujeto construye este libro. O sea, yo hago este libro no porque se escucha bien o está bonito, o sea, o tiene muy buenas palabras, sino por qué tipo de sujetos se pueden construir leyendo este libro o interactuando con este libro. ¿Qué tipo de sujetos se crean en esta institución? ¿Qué tipo de sujetos se crean al mirar o interactuar con esta obra? Entonces ahí tenemos un pensamiento etopoético, más allá del pensamiento estético que caracteriza a lo moderno y que caracteriza a nuestro mundo incluso posmoderno. Yo diría que lo etopoético no es ni moderno ni posmoderno, sino es otro paradigma, porque nosotros estamos regidos por un paradigma del arte estético. Ojalá captemos eso, y no hemos pensado paradigmas éticos del arte, o sea, posibilidades de nuevos sujetos, que creo, para mí, si yo tuviera que responder esto, pues mi respuesta es la etopoética, el desarrollo de una ética del arte fronterizo, una etopoética del arte fronterizo. Para mí eso es lo que sigue, o sea, lo que sigue ahorita, ¿no? En este segundo, ¿no? Lo que sigue en el siglo XXII. Pero también sin pensar en que al elaborar una obra vas tú a crear un discurso para construir, ¿no? Sino que la obra se crea y el sujeto se autoconstruye a partir de la... Tú te estás por ejemplo, como artista, tú te estás creando como sujeto al hacer ese libro o esa obra. O sea, primero, por eso es ético, porque no es de que esto es para que R se vuelva tal por cual, Sí. sino que este libro, al hacer este libro, yo me autoconstruyo de cierta manera y soy realista.